Venderían 21 o 22. O sea, vendería que uno más. Pero me liquidaron 19, que fue un poco en cualquier caso. Pero salió la película Manuela, que la vieron 1,5 millones de personas, y los Triana estaban en la banda sonora. Y los Triana estaban en la banda sonora de la mejor manera, con el baile de la tumba que eso es el mejor videoclip que se puede tener, ¿no? Y el principio de Manuela con el set de un lugar y tal, con una avioneta por los campos andaluces y tal, que es una maravilla, ¿no? Entonces, la vieron, fue la segunda película más taquillera del año. Y eso estoy seguro que ayudó una barbaridad. Y las bastantes actuaciones que se fueron haciendo con Triana, y en los sitios, y un poco por toda España, y tal y cual, y eso fueron gustando y fueron funcionando. En el año 80, cuando sale Medina Zahara, recuerdo que en el 75, 19 discos, 6 meses, en el año 80, en una semana, 100.000 discos de CBS. O sea, que es CBS quien lo vende. Yo creo que Moviplay no ha vendido 100.000 discos en una semana ni en un mes en su vida, de nada. Porque no saben hacerlo. O sea, que es que también hay compañías que saben hacer una cosa y otras no. Y CBS sí sabe hacer esa cosa. Y yo iba a la emisora cuando salió el disco de Mezquita, la misma vez que de Medina, y nosotros íbamos con el disco debajo del brazo, y había 20 discos de Medina Zahara en la estantería de la emisora. Entonces, pues claro que se había bastante allí. La diferencia es que CBS en una semana, han pasado 5 años, ya el casete, ya el parque de tocadiscos será más grande, o sea, que quiero decir que son 5 años de diferencia, ¿no? Pero de 19 en 6 meses a 100.000 en una semana. O sea, que la diferencia también es de revolcón gordo. En aquella época es que hay muchos grupos, ¿no? O sea, surgen muchos grupos de golpe aquí en Andalucía, con sonido, con raíces y con sonidos muy mezclados, porque ya no es solo el rock andaluz. Cada uno diferente. Sí, por eso había ambiente de jazz, había copla. El orden de jazz rock era, y más Califato Independiente, sí. Por ejemplo, hay. Mezquita éramos sonido Andalucía y mezclado con Dispatcher, sí. Y Medina Zahara, el hard rock, con sonido Andalucía. O sea que era cada uno diferente. Pero esta gente hicieron ya, o sea, porque con Smash, por ejemplo, nunca hubo fusión del flamenco. Con Smash se juxtaponía el rock y el flamenco. Es decir, los Smash hacían rock, y ya comparaban y hacían más Esto es lo mismo de Sabica. Claro, y era basado en esa cosa que hizo Gonzalo de ponerle el Belly detrás a otro músico, que sí, efectivamente se podía ir uno detrás de otro, pero no fusionaron. Entonces, cuando yo voy un día con Tele, que estoy en Burgos, y toca Gazpacho, lo que teníamos contratado con Fernández de Córdoba, a Gazpacho en Burgos, y llega Tele y no tiene coche, y yo vengo para Madrid en el mío, y bueno, nos venimos juntos. Y lo llevo a casa donde él está viviendo con Eduardo en un chalet en la calle Azul. Y me dicen ya, que me dicen en el camino, que está trabajando con el Canino y con el Grande y tal, que en un grupo que se llama Triana. Y digo, Triana, que buen nombre y tal. Y digo, ¿y por qué se ha ocurrido ese nombre? Y dice, ¿los Chicago de dónde son? De Chicago, ¿no? Se llama Chicago, ¿no? Nosotros somos de Triana, tío. Que de Triana era nada más. Vamos, él tampoco había nacido, pero vamos, vivía en la calle por este de Triana. Triana, ¿no? Y yo me buen nombre, ¿verdad? Y entonces llegué a la casa, y además son 3, y nunca quisieron dejar ese 3. Triana significa 3 ríos. Triana significa 3 ríos. Entonces, llegamos a la calle Azura y me ponen, conozco a Eduardo, porque yo a Eduardo lo conocía, pero no personalmente, y me ponen un disco, un single que ya tienen grabado, que no han grabado en Quirios, con le ayuda mucho Teddy Bautista, sí. Y me ponen Luminosa Mañana. Y me flipo. Digo, esto es lo que se buscaba de la fusión. Y ya le dan la vuelta y está en bulería 5x8 y ya flipo, esto. Digo, ¿qué pasa? Y entonces resulta que no, la compañía de discos, Eduardo lo había llevado a la compañía y no lo habían aceptado. Increíblemente porque Eduardo venía de Los Payos, pero había vendido mucho, o sea que a Eduardo le tenían que tener un cierto respeto, ¿no? Pero no le habían hecho cuenta, ¿no? Y entonces le digo, oye, Gonzalo está empezando con la serie GOM y tal, yo creo que esto Gonzalo lo saca inmediatamente y tal. Bueno, pues llévalo, que tal, se lo lleva Gonzalo y inmediatamente dijo que sí, ¿no? Y ya tiraron para adelante, ya se lleva chaleos allá, en fin, ya hicieron el primer disco y de ahí ya luego se empezó a trabajar y todas estas cosas y salió. Con esta gente fue inmediato, con esta gente fue un cañón, que además sabíamos que iba a ser un cañón. O sea que yo estaba convencido, yo me hice una apuesta con Villegas, con el concejal de Cultura de aquí de Córdoba, de que iban a estar, no me atreví a decir el número 1, pero que iban a estar entre los 5 primeros de los 40 principales. Y me parece, eso es imposible, trae un grupo de Córdoba que quiere ser, digo que sí, lo llevará.
y le ganamos la apuesta y nos pagó una cena, no sé si os acordáis. En Villegas, Y los porque festivales, llegaron al número 1. los festivales de aquella época, claro, evidentemente había festivales de flamenco, Sí. pero ahí no cabía, No. el rock flamenco. No, ni- Ahí no, el flamenco. No conviene además allí un sitio que no quepa, o sea, que es que pues, te tiran al pilón. ¿Y los puristas qué tal? A pureza. ¿Cómo Claro, recibieron? que no hay que ir a molestar. Lo que sí, en los festivales de rock andaluz, en Marbella, en Triana durante una época llevó a José de la Tomasa siempre por delante, o sea que en los festivales de rock andaluz sí se metía algún flamenco de vez en cuando. Y por ejemplo en el disco de ellos... Loli Manuel también Claro. estaba. En Marbella tocó Camarón. Camarón también, o sea, Y Loli Manuel también. y en el de Laguna este de Jerez también, el de Laguna este de Jerez, y bueno, en el primer disco de Medina Zara tocan Cepero y 2 o 3 temas. Hemos hecho, también hicimos giras también, con que venía Fosforito, venían tanto la flamenco, e iban alternando. Ahora, que vaya un grupo de rock andaluz al Gazpacho de Morón, yo no lo haría, no lo recomendaría. Pero quiero que Javier nos cuente esa noche de Loli Manuel, noche agradecida de Loli Manuel, en Canet de Mar, en Barcelona, Año un 75. festival de rock, con muchos grupos de rock, y ellos salen ahí. Año 75, que fue el año del Festival de Burgos, que lo realizamos también nosotros y tal, que salió regular, fue un éxito de histórico ahora mismo y eso, pero en fin que... Y también estaba el Festival de Canet, Canet Rock se llamaba. Y entonces yo le mando el disco de Briana, de Burning, de Gualberto y de Lori Manuel a Víctor Jou, que son los del Celeste, que son los que organizan Canet Rock, que venían ya organizando el Canet Folk de catalán, ¿no? Y me cogen a Gualberto, porque Gualberto venía de Smash y tenía siempre mucho prestigio allí, y en ese momento no me cogen a nadie más. Y le digo, oye, entonces, pero ¿qué te iba a hippie, tío? Mira, escuchen el Lori Manuel, lo que si estos son más hippies que todos los hippies de aquí y tal y cual. Y no sé qué, no sé cuánto, total, que lo convenzo y me lo contrato. Y me voy para allá con Gualberto y con Lori Manuel. Y Lori Manuel lo ponen a última hora de la noche, ya casi que va a amanecer, que no me gusta mucho la hora en ese momento, porque bueno, pienso que no es la mejor hora y tal, pero bueno. Total, que Gualberto toca, está muy bien todo, tiene siempre mucho papel allí, queda muy bien, y eso, difícil siempre con el citar y otras cosas, ¿no? Pero bueno, toca y sigo luego para arriba y no sé qué y tal y cual. Y de pronto sale Lori Manuel con sus 2 sillitas de nea, se sientan aquí, y esos hippies que están allí, había mucho LSD en Canet, o por lo menos yo había tomado tanto que creo que todo lo demás lo había tomado poquito. para no engañar a nadie, ¿no? Para contar un poco el ambiente, ¿no? Y entonces, y realmente lo había tomado todo el mundo, se estaba corriendo por allí, o sea, se le veía todo el mundo que estaba en su plan, ¿no? Y entonces sale Lori Manuel, y ya en esa época estamos mucha gente, todos los organizadores en el escenario por detrás, molestando a los artistas, estábamos todos allí. Y oigo decir a alguien, oye, papá, esto de Manolo Las Flores, estás flamenco aquí y tal, no sé qué. Y arrancan cantando el río Guadalquivir, pues, de Sevilla, de Triana, de Sanlúcar y tal. El naranjo y olivo. Y no termina, o sea, hay chirrío, o sea, yo veo allí todo el mundo, chirrío de la gente, no es tan cómodo, ¿no? Que incluso en la película que hay de Francis Bermúdez, que está rodado no siguió rodando lo de detrás, rodó eso nada más, que es una película sobre ese Canet Rock. Se presiente de que no hay buen rollo, ¿no? Y no lo había, vamos. Entonces terminan y hacen algo, y empiezan a cantar de lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada, el Carlos siempre gritando y la Flor siempre callada. Y mira, yo empiezo de Carlos, pero empiezan los Carlos también en florecita. ¿Sabes lo que quiero decir? Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a mi hermana, mira, estos ojitos así, ya empiezan a salir florecitas. Ya no hay ni un Carlos, de verdad, todas florecitas ya todo el mundo. Y ahora, el otro día, en una presentación de un libro de la contracultura que estuvimos en Madrid, otro presentador que había comentó que él había ido allí a llevar un grupo y que él no era el flamenco ni nada, y que de pronto vio a los flamencos allí que no le gustaba nada, pero que empezó lo que cantaba. Contaba esto que yo estoy contando, pero ya de sujeto paciente, o sea, del público que le pasó eso, o sea, que fue 40.000 personas completamente hostiles, y que la poesía y la palabra, con la música, claro, pero más que nada es la poesía, era la palabra, le cambió absolutamente su forma de estar, y ahora termina eso y encima empieza a amanecer y cantan el sol joven y fuerte anunció la luna que sale impotente por el campo de batalla, y ya todo el mundo, y el pelotazo,
pero gigantesco, ¿no? O sea, una cosa, Lora y Manuel, donde más han trabajado en Cataluña, donde más han aprendido en Cataluña, y se afianzaron en Cataluña de una forma brutal, ¿no? Y siempre me dijeron lo de Celeste, ¿no? Que fue un gran... Era flamenco y sin embargo influyeron en el rock. Influyeron en Toti Soler, que era el gran guitarrista, medio yacero, medio rockero de allí, se vino para Sevilla para estudiar flamenco. Habla Javier tú de la poesía, de la poesía y la palabra también. Y yo quería un poco con los dos... Paseando por la mezquita, los dos son cantantes y poetas. El Paseando por la mezquita, que estuvo de sintonía de Canal Sur de televisión durante un año, no sé cuánto tiempo. O más, o sea, una es que representa absolutamente todo eso, tío. Es que representa, yo creo que el mejor riff de rock que hay en España, o sea, el arranque de Pasando por la Mezquita es imbatible. Es brutal, imbatible. Y cuando entre cantando, mi tía María, que era una señora beatita de un pueblo de Fuentemente, cuando eso de la humillación, le dijo, a mí me gusta mucho eso de la humillación. Le gustaba una barbaridad. Claro, es que a la hora de cantar, hablando de la palabra y hablando de eso, las modulaciones, por ejemplo, estaba bien, porque la base era una base de rock. Sin embargo, la modulación de la voz y la melodía de la voz, tú, flamenco y andalusí, tú más flamenco, quizás, ¿no? ¿Eso salía solo? ¿O estudiabais, escuchabais? No lo sé. ¿Cómo surgía todo esto? Tanto como yo, desde pequeño en la radio lo que escuchábamos era copla, todos los cantadores flamencos del mundo y desde chicos pues se nos quedó esa forma de cantar. Yo creo que cuando cantábamos en inglés, cuando cantábamos, imitábamos a los diablos, pues cantábamos como de pero cuando llegó la hora de cantar flamenco rock, cuando salió lo que teníamos dentro, tal como estamos hablando ahora. Por no reprimirse ya le sale. O sea, que yo lo que estoy completamente a la contra del apelativo andaluz. Esta gente hace rock en todo caso con raíces. Y en todo caso rock español. O sea que el apelativo de rock andaluz de verdad fue desastroso para el movimiento. O sea, porque si es exclusivo para el resto. O sea, el único grupo de rock andaluz que trabaja en toda España es Medina Zara. Toda esa eclosión de grupos que hay de tributo, que son algunos muy buenos, o sea, algunos son magníficos, no salen de Peñaperro para arriba ni, vamos, de ninguna manera. De ninguna manera. Y entonces, ¿por qué? Porque es rock andaluz. Y Medina Zara es más que rock andaluz, ¿no? Es otra cosa. O sea, Medina Zara es rock español y puede representar a España en cualquier momento. ¿Entiendes? Y a Albeni y a Falla no le dicen que sea música andaluza, música clásica andaluza, le dicen que es música clásica española. Los Brincos tienen una canción que se llama Flamenco, además Soniquete de los Brincos era muy también aflamencado y tal, pero era rock español, se vendía en toda España. No tenía por qué distinguirse. Como esta gente han trabajado en toda España y los demás no en Galera. Hoy me ha contado una de Galicia hemos ido de pocas veces, y esta gente son los únicos que han ido a Galicia. ¿Y las letras, Manuel? Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo tengo que decir que yo cuando pequeñillo, tenía 8 o 9 años o 10, yo me iba con un amigo que cantaba flamenco y nos íbamos por los bares cantando flamenco. O sea, nosotros cantábamos para animar a la gente que había allí y cantábamos flamenco por los bares. Y muchas veces íbamos a un sitio más peligroso que era, me imagino que muchos de vosotros lo conocéis, que era Cercadillas, que había el Copacabana y había algunos bares y nosotros entrábamos allí y cantábamos flamenco. Mi amigo Natasín, que se llamaba Nata, y yo, y cantábamos flamenco con la gente para que la gente, bueno, pues nos echaba una mordilla y nosotros lo pasábamos bien y nos divertíamos. Y luego a la hora ya de empezar a componer, pues bueno, yo creo que eso me quedó a mí un poco, ¿no? Aunque cantase rojo de distintas formas, pero ese soniquete yo creo que se me quedó. Y a la hora de intentar hacer algo propio, salió sin darme cuenta lo que yo había estado haciendo de niño. Hay palabras que no puedes usar si hace robándolo, hace flamenco. Claro. Usan más o menos las palabras que usan los flamencos. Mira que hablo de las flores, del agua, de la lluvia, de las estrellas, todas esas cosas. Bueno, ya te está dando un poco del sentimiento de la tierra. Aunque puedes hacer cualquier cosa, como mira, Velocidad, por ejemplo, es una canción que habla de la carrera de coche, pero sin embargo, al hacerlo hablando de manera coloquial, pues ya entra también dentro de ese rol. Si es que inevitablemente, si ellos no se reprimen,
inevitablemente lo que ellos hagan será rock andaluz. Inevitablemente, o sea, que aunque lo cantaran en inglés, porque tendrían que hacer andaluz también, o sea, que no, que eso es inevitable, claro, sí que no lo tiene... Y se ve muy auténtico que tú hables de la manera, que no cantes con un melisma de por ahí, ¿no? Que tú haces como tal, como cantas en tu casa, como oíamos nuestras madres ponían la copla, ¿no? Malo Gargón, estas cosas que veíamos cuando éramos chicos. Como ahora ya los telediarios y en las películas se oye hablar en andaluz, vamos, en andaluz, se oye hablar normal, la gente que depende de donde sea, con canario, andaluz, asturiano, vamos, con el acento que sea, que eso antes era impensable, ¿eh? O sea, nosotros hicimos Vivir en Sevilla en la película y era la primera película que salió un sevillano hablando como él habla, y vamos... Es que echaban del rodaje, te decían, no, tú no pronuncias bien, tú... A Jesús no lo entró en Los Bravos y no siguió, también porque ya están empezando Triana, pero también Los Bravos protestaban de que tenía acento andaluz. ¿Y creéis que el rock... Eso lo perdieron. ¿Creéis que el rock andaluz, no sé, molestó a los puristas flamencos? El rock andaluz no. Molestó a lo mejor que Camarón grabara la leyenda del tiempo. Pero y que incorporara... Y le habrá molestado que Enrique Morente también haga las suyas, con el Bertín, por ejemplo. Eso sí molestó un poco a los puristas, pero los puristas es que había que cargárselo, porque no dejaban que el flamenco floreciera. Pues fíjate la guitarra después de aquello y fíjate cómo la guitarra. Que si le molesta a los puristas, claro, porque había que cargárselo. Es mejor no dejarse que la música. No, porque luego además el flamenco puro sigue estando ahí, o sea que nadie lo ha cambiado y hay cantadores y puros y ahí están, y gloria bendita, ¿eh? Pero que si le ha molestado fue para ellos, ¿no? Y que Camarón hizo una obra maestra y no, eso no tiene ningún, y que el flamenco, mira la cantidad de cantes que hay ahí, o sea, el flamenco ya de nacimiento es de ida y vuelta, o sea, porque la mitad de esos cantes eran de ida y vuelta. El flamenco es universal, No, y hay gente, y hay relevo generacional. En Córdoba escuela, o sea, yo decía escuela, hay conservatorio, hay... Como yo decía antes del rock, el flamenco también es una forma de vida. El flamenco también es una forma de vida. Eduardo de Triana habla de la flamencura. O sea, él no habla de que Triana... Es una forma de vida. De que Triana haga flamenco, sino que Triana tiene flamencura. Es lo que decía de Jesús, venía en la carretera, se juntaba con José de la Tomasa, se iba a crear flamenco. Porque flamenco no hacen esta gente. No hacen flamenco. Ninguna canción de Medina Zara flamenco, ni de Triana, ni de Cádiz, ni de... Tiene flamencura. Es que yo creo que Eduardo... Tiene ambiente. Yo creo que Eduardo lo dice muy bien. Yo creo que es flamencura. Notas ahí. Y luego, lo que comentábamos antes de esa escala que hay tan... La escala que le ha contado Randy muy bien. Bueno, Randy, no es una versión de acordes. Claro, una versión de acordes que la canción toda es de color, que algunos dicen que fue el comienzo del rock andaluz. Que era unos acordes... No, pero no por esa canción, porque ya había otra. No, la versión de acordes. Sino que eso, por lo visto, lo había hecho Manuel Molina ya hacía tiempo. Esa canción la compuso Manuel Molina, conté en el momento, pero Manuel Molina... Y por lo visto lo tenía ya eso hecho de hace tiempo ya con esos tres acordes. La influencia de Manuel Molina fue muy grande. Claro. Pero yo estuvimos con Pepe Roca, estuvimos con gente hablando sobre eso, sobre el tema de Todo de Color. Y el tema de Todo de Color sale por una conversación con el Tele. Yo sé, que empieza a decir todo es de pulpón. Pero te digo yo el manager de Sevilla. Te cuento yo cómo fue. Todo es de pulpón porque se llama. Pero que eso fue en el chalet, en el garaje de casa, que estaba yo ensayando, y viene Lore y Manuel y Lore, que no estaban todavía, eran pareja, pero no habían grabado todavía el disco. Y vienen allí, yo supuse que no sé si iban a hacer, no sé, Eduardo se mosquea, no, esto no iba a entrar nunca, bueno, no sé para lo que vino, pero en fin. Y estaba entró en el ensayo, y estuvieron ellos tocando y tal, y terminan, y Eduardo y Jesús salen, y yo me estoy liando un pitillito, y le quiero explicar a Manuel, porque yo cuando fui manager de SMAC, con Manuel tuve alguna cosita. Y entonces le estoy explicando a Manuel que el disco de Triana se lo había llevado yo a la compañía, que estaba yo... que iba a ser yo el manager, y Tele, que era un amiguete mío, de los tres era el más amiguete mío de Tele. Le digo, ¿verdad, Tele?
y Tele estaba en la batería, pero había, eso era muy frecuente, se habían ido y iba a coger la guitarra de Eduardo, y estaba tonteando con la guitarra. Digo, ¿verdad, Tele? Que el manager ya sé yo. Y el Tele cortó la guasa y dice, todo es de pulpón. y dice Eduardo, espérate,